En 1908, Andrew Carnegie, el hombre más rico del mundo en ese momento, le hizo una propuesta inusual a un periodista joven y sin dinero llamado Napoleon Hill. «Te voy a presentar a los hombres más ricos e influyentes de América», le dijo Carnegie. «Pero no te voy a pagar nada. Tu trabajo será entrevistarlos, estudiarlos, encontrar el patrón que tienen en común y escribirlo para que cualquier persona en el mundo pueda usarlo». Hill aceptó. Pasó los siguientes 20 años entrevistando a más de 500 de los hombres más exitosos de su época. Thomas Edison, Henry Ford, Theodore Roosevelt, John D. Rockefeller, Charles Schwab. Cada uno con una historia de origen diferente, una industria diferente, un momento histórico diferente. ¿Y qué encontró? No encontró un solo secreto. Encontró 13 principios que se repetían, sin excepción. Sí, en cada persona que había construido riqueza desde cero. Y de esos 13 principios, había uno que Hill consideraba la base de todos los demás. El que sin existir, hacía imposible que los otros 12 funcionaran. No era la visión. No era la perseverancia. No era el networking. Era el hábito del ahorro sistemático. En su libro más famoso, Piense y hágase rico, y especialmente en su obra menos conocida pero igualmente poderosa, La ley del éxito, Hill dedicó capítulos enteros a explicar por qué el ahorro no es una consecuencia de ganar mucho, es la causa. Hoy vamos a desempacar ese descubrimiento. Vamos a entender exactamente qué encontró Hill en esas 500 entrevistas, por qué el patrón del ahorro se repite sin importar el ingreso de origen, y cómo puedes aplicarlo desde donde estás hoy, aunque tu sueldo sea mínimo. Porque si hay algo que esas 500 historias tienen en común, es que ninguna empezó con mucho dinero. Todas empezaron con el hábito correcto. Napoleon Hill nació en 1883 en una cabaña de una sola habitación en las montañas de Virginia, en uno de los condados más pobres de Estados Unidos. Su madre murió cuando él tenía 9 años. Su padre era tan pobre que el nacimiento ni siquiera fue registrado oficialmente por semanas. No había nada en su origen que sugiriera que este niño se convertiría en uno de los escritores de autoayuda y desarrollo personal más influyentes del siglo XX. A los 13 años empezó a escribir para periódicos locales. A los 15 ya ganaba algo de dinero con eso. Y fue ese trabajo lo que le abrió la puerta, que cambiaría su vida. Una entrevista con Andrew Carnegie para una revista de negocios. Carnegie, sé que había llegado a América desde Escocia siendo pobre y construido el imperio del acero más grande del mundo. Tenía una convicción. Los principios del éxito podían sistematizarse y enseñarse. Pero nadie lo había hecho todavía. Y Carnegie, que tenía 72 años en 1908, quería que alguien lo hiciera antes de que muriera. Eligió a Hill no porque fuera el más inteligente o el más educado. Lo eligió porque era pobre, joven y hambriento. Porque entendería desde adentro lo que significaba construir desde cero. Hill pasó los siguientes 2 décadas en esa misión. Entrevistó a Edison en su laboratorio. Pasó tiempo con Ford en sus fábricas. Conversó con Rockefeller, el primer billonario de la historia. Con Woodrow Wilson, con William Howard Taft, con Luther Burbank. Personas que habían construido fortunas en industrias completamente diferentes. Acero, automóviles, petróleo, electricidad, política, ciencia. Diferentes edades, diferentes orígenes. Diferentes épocas dentro de esas 2 décadas de investigación. Y sin embargo, el patrón era el mismo. Hill publicó sus hallazgos primero en La ley del éxito, en 1928, y luego en la versión condensada y más famosa, Piense y hágase rico, en 1937. Ese segundo libro ha vendido más de 100 millones de copias y sigue siendo uno de los libros de finanzas personales y desarrollo personal más leídos del mundo, casi 90 años después de su publicación. No porque contenga fórmulas mágicas, porque capturó patrones reales de personas que realmente construyeron riqueza desde la nada. El error más grande que comete la mayoría de las personas con el ahorro es pensar que es una consecuencia del ingreso. Cuando gane más, voy a ahorrar. Cuando termine de pagar esto, voy a ahorrar.
Cuando los hijos sean más grandes, voy a ahorrar. Hill descubrió exactamente lo contrario en sus 500 entrevistas. El ahorro no es la consecuencia de tener dinero. El ahorro es la causa de construirlo. Sin excepción, cada persona que había construido riqueza significativa desde un origen humilde había comenzado a ahorrar antes de tener razones financieras para hacerlo. Habían ahorrado cuando era difícil, cuando el margen era mínimo, cuando parecía que no tenía sentido guardar tan poco. ¿Por qué? Hill identificó 3 razones que se repetían consistentemente. Razón 1. El ahorro construye el músculo de la postergación del placer. Ahorrar es esencialmente decirle no al presente para decirle sí al futuro. Y esa capacidad, la de postergar la gratificación inmediata en favor de un objetivo mayor, es el músculo mental más importante que existe para construir riqueza. Hill observó que las personas que empezaban a ahorrar cantidades pequeñas desarrollaban gradualmente una tolerancia mayor a la espera, una capacidad más alta para resistir el impulso del gasto inmediato y una orientación hacia el futuro que eventualmente permeaba todas sus decisiones financieras. No empezaban ahorrando mucho, empezaban ahorrando cualquier cosa, y el acto repetido de ahorrar, aunque fuera poco, construía el hábito mental que eventualmente permitía ahorrar más. Un centavo ahorrado es el comienzo de la educación en el arte de ahorrar en el futuro. La acción es la base de todo logro. Napoleon Hill. Razón 2. El ahorro crea capital semilla para la oportunidad. Las oportunidades no esperan. Hill descubrió que una de las diferencias más consistentes entre quienes construyeron riqueza y quienes no era la capacidad de actuar cuando aparecía una oportunidad. Y actuar ante una oportunidad financiera requiere capital. Aunque sea pequeño. Ford necesitó capital para sus primeros experimentos con motores. Edison necesitó capital para sus primeros laboratorios. Carnegie necesitó capital para su primera participación en el negocio del acero. Todos empezaron con cantidades pequeñas. Pero esas cantidades pequeñas existían porque habían sido ahorradas sistemáticamente durante meses o años. El ahorro, aunque sea modesto, es la preparación para la oportunidad. Y las personas que no tienen nada ahorrado, cuando aparece una oportunidad, no pueden actuar. Tienen que ver cómo otros la aprovechan. Hill lo decía con claridad. La oportunidad no distingue entre ricos y pobres, distingue entre preparados e impreparados. Y la preparación financiera mínima es tener algo ahorrado. Razón 3. El ahorro cambia la psicología de la persona que lo practica. Este fue quizás el hallazgo más sorprendente de Hill y el menos intuitivo. El ahorro no solo construye capital, cambia cómo piensa quien lo practica. Las personas que ahorran sistemáticamente, encontró Hill, desarrollan gradualmente lo que él llamaba una conciencia del dinero. Empiezan a ver el dinero de manera diferente, no como algo que llega y se va, sino como algo que puede dirigirse y multiplicarse. Ese cambio de percepción produce decisiones diferentes. Quien tiene conciencia del dinero evalúa cada gasto diferente, ve cada ingreso diferente, se relaciona con el trabajo diferente, con las deudas diferente, con las inversiones diferente, no porque sea más inteligente, sino porque el hábito del ahorro, practicado consistentemente, reentrenó su cerebro para pensar en términos de acumulación en lugar de consumo. Más allá del principio general, Hill documentó patrones de comportamiento muy específicos que se repetían en las personas que habían construido riqueza desde cero. Estos patrones son accionables hoy, adaptados a la realidad latinoamericana del siglo XXI. Patrón 1. Guardaban primero, gastaban después sin excepción. Cada persona que Hill estudió había adoptado la práctica de apartar una porción de cada ingreso antes de gastar en cualquier otra cosa. No lo que sobraba, lo primero. Carnegie lo llamaba pagar al futuro antes de pagar al presente. Ford lo practicaba desde sus primeros trabajos como ingeniero, cuando ganaba muy poco. Rockefeller llevaba un libro de contabilidad desde niño donde registraba cada centavo que guardaba. La cantidad no era lo determinante. La consistencia sí. Guardar el 5% sistemáticamente durante años produce más riqueza que guardar el 30% 2 meses
y 0 los siguientes 10. Patrón 2. Tenían un número claro, no una intención vaga. Hill observó que las personas exitosas no ahorraban lo que podían, ni algo cada mes. Tenían un número específico, un porcentaje definido, un monto concreto que se convertía en un compromiso ineludible con ellos mismos. Esa especificidad no es un detalle menor. La investigación en la psicología del comportamiento, que vino décadas después, confirmaría lo que Hill observó empíricamente. Los objetivos vagos producen acciones vagas. Los objetivos específicos producen acciones concretas. Voy a ahorrar algo cada mes. Es una intención. Voy a ahorrar el 10% de cada ingreso el mismo día que lo recibo. Es un sistema. Y los sistemas ganan siempre a las intenciones. Patrón 3. No tocaban el ahorro bajo ninguna circunstancia. Este patrón sorprendió a Hill porque era casi universal. Las personas que habían construido riqueza desde cero trataban su ahorro como intocable, no como dinero disponible para emergencias, no como reserva para tentaciones. Intocable. Eso no significa que nunca lo usaron. Significa que establecieron reglas muy claras sobre cuándo y para qué podía usarse. Y esas reglas no incluían gastos corrientes, caprichos, ni presiones de corto plazo. Rockefeller, que empezó trabajando como asistente contable a los 16 años, ganando 50 centavos al día, guardaba una parte de cada pago en una caja que no abría. El dinero en esa caja no existía para el gasto cotidiano. Existía solo para oportunidades de inversión. Patrón 4. Empezaron con cantidades ridículamente pequeñas. Este es el patrón que más relevancia tiene para quien escucha este video desde Latinoamérica, con un ingreso bajo. Sin excepción, todas las personas que Hill estudió habían empezado a ahorrar con cantidades que en ese momento parecían irrelevantes. Carnegie guardaba centavos de su primer sueldo en una fábrica de algodón. Ford apartaba fracciones de sus ingresos como mecánico. Rockefeller registraba en su diario cada centavo guardado desde los 16 años. Nadie empezó ahorrando el 20% de un gran sueldo. Todos empezaron ahorrando lo que podían de lo poco que tenían. Y la cantidad creció con el tiempo. No porque el ingreso creció primero, sino porque el hábito estaba tan arraigado que automáticamente se trasladaba a cada nuevo nivel de ingreso. Patrón 5. Relacionaban el ahorro con un objetivo específico y poderoso. Hill descubrió que el ahorro sin propósito tiende a disolverse. Las personas que mantenían el hábito durante años lo hacían porque el dinero guardado estaba mentalmente vinculado a algo que les importaba profundamente. No solo tener más dinero, sino construir un negocio específico, comprar una propiedad específica, dar educación a sus hijos, o alcanzar independencia del empleo. Ese vínculo emocional entre el ahorro y el objetivo convertía lo que podría ser un sacrificio en una inversión con sentido. Cada peso guardado no era una privación. Era un ladrillo en la construcción de algo que importaba. Hill no fue el primero en descubrir este patrón. Lo que hizo fue confirmarlo con evidencia empírica moderna. Pero el principio en sí es tan antiguo que aparece en los textos financieros más tempranos de la historia. George Clason, contemporáneo de Hill, publicó en 1926 El hombre más rico de Babilonia, un libro que recopila las enseñanzas financieras de la civilización babilónica, una de las más avanzadas económicamente de la antigüedad. El principio central de ese libro es exactamente el mismo que Hill encontró en sus 500 entrevistas, y es expresado en una frase que se ha repetido durante 3000 años. Una parte de todo lo que ganes es tuya para conservar. No menos de una décima parte, no importa cuán poco sea lo que ganes. El principio del décimo. Guardar el 10% de cada ingreso, sin excepción, sin negociación, antes de cualquier otro gasto. Clason lo presentó como sabiduría babilónica. Hill lo confirmó en 500 millonarios del siglo XX. Los principios de las finanzas personales modernas lo repiten bajo el nombre de «Págate primero a ti mismo». 3000 años. 5 continentes. Culturas completamente diferentes. El mismo principio. ¿Por qué persiste tanto tiempo? Porque funciona independientemente del contexto económico, del sistema monetario,
del nivel de desarrollo del país y del monto del ingreso. El 10% de un ingreso mínimo en Colombia en 2024 es aproximadamente 130.000 pesos. ¿Parece poco? Pero es el mismo principio que aplicó Rockefeller con sus 50 centavos diarios en 1872. Y el mismo que aplicó Carnegie con sus primeros jornales en una fábrica de algodón. La cantidad cambia. El hábito es el mismo. Si te está gustando este video, dale like y suscríbete al canal. Si el principio es tan claro, tan antiguo, tan consistentemente comprobado, ¿por qué la mayoría de personas no ahorra? Hill analizó esto también y encontró 4 excusas que se repetían, en diferentes formas, en todas las personas que no ahorraban. Las mismas 4 excusas que existen hoy. Excusa 1. No me alcanza para ahorrar. Esta es la excusa más común y la más difícil de refutar, porque contiene una verdad parcial. Hay personas para quienes el ingreso genuinamente no cubre los gastos básicos. Esa realidad existe y es injusta. Pero Hill encontró que en la mayoría de los casos, la frase "no me alcanza" en realidad significa "mis gastos actuales no dejan margen para el ahorro". Y eso es diferente. La pregunta correcta no es ¿me alcanza para ahorrar?, sino ¿puedo reducir mis gastos en el equivalente al 5% o 10% de mi ingreso? Casi siempre la respuesta es sí. No sin incomodidad, pero sí. Un café diario que cuesta 3.000 pesos son 90.000 pesos al mes. El almuerzo fuera de casa 3 veces por semana puede representar 120.000 pesos mensuales. Y una suscripción, que no se usa activamente, es entre 10.000 y 50.000 pesos, que salen sin valor a cambio. No estoy diciendo que hay que eliminar todos los placeres cotidianos. Estoy diciendo que, en casi todo presupuesto, existe el equivalente al 5% o 10% del ingreso en gastos que podrían reducirse si el ahorro fuera la prioridad. Excusa 2. Primero termino de pagar esto, y luego ahorro. Hill la llamó la excusa del aplazamiento eterno. Porque ese esto que hay que terminar de pagar nunca termina. Se paga una deuda y aparece otra necesidad. Se cubre un gasto y surge otro imprevisto. Las personas que esperan el momento perfecto para empezar a ahorrar están esperando algo que no va a llegar. El momento perfecto no existe. Existe el momento presente imperfecto, con el ingreso que tienes hoy. La solución que Hill documentó consistentemente es empezar a ahorrar y pagar deudas al mismo tiempo, aunque el monto del ahorro sea pequeño. Porque el hábito construido mientras se pagan deudas es el que permanece cuando las deudas desaparecen. Excusa 3. El monto es tan pequeño que no vale la pena. Esta excusa subestima 2 cosas: el efecto del tiempo y el valor del hábito. 130.000 pesos al mes durante 12 meses son 1.560.000 pesos. Sin intereses, sin inversión, solo consistencia. Si esos 130.000 pesos se invierten en un instrumento que renta el 8% anual, en 10 años se convierten en más de 23 millones de pesos. Pero más importante que el número es el hábito. Hill observó que las personas que empezaban ahorrando cantidades pequeñas y mantenían la consistencia, aumentaban naturalmente el porcentaje cuando su ingreso crecía. El hábito los preparaba para la abundancia antes de que llegara. Excusa 4. No sé dónde guardar el dinero de manera segura. Esta excusa era válida en 1908. En 2024 no tiene sustento. Existen cuentas de ahorro con rentabilidad, CDTs, fondos de inversión de bajo costo y fácil acceso, y plataformas digitales que permiten abrir una cuenta de ahorro en minutos desde el celular. La excusa de no saber dónde guardar el dinero en realidad oculta la excusa real. No he decidido que el ahorro sea una prioridad todavía. Y esa es una decisión, no una circunstancia. Tomando los patrones que Hill documentó y adaptándolos a la realidad latinoamericana de 2024, aquí está el sistema de ahorro más simple y más probado que existe. Paso 1. Define tu número. No algo. Un número. Un porcentaje concreto. Si estás empezando desde cero y tu presupuesto está ajustado, empieza con el 5%.
Si tienes algo de margen, ve al 10%. Si puedes hacer el esfuerzo, intenta el 15%. Escribe ese porcentaje. Calcúlalo sobre tu ingreso del próximo mes. Ese es tu compromiso. Paso 2. Automatiza el movimiento. Lo que separa el hábito del ahorro de la intención del ahorro es la automatización. Configura un débito automático o una transferencia programada para el mismo día en que recibes tu ingreso, antes de pagar cualquier otra cosa. Si no tienes acceso a débito automático, el primer movimiento que haces cuando cobras, antes de ir al supermercado, antes de pagar servicios, es separar físicamente ese porcentaje. En efectivo, en un sobre, en otra cuenta, lo que sea. Pero primero, paso 3, define el propósito. Ese dinero que apartas necesita un nombre y un destino. O no ahorros. Algo específico. Fondo de emergencia de 3 meses de gastos. Enganche para apartamento. Capital para empezar un negocio. Educación de los hijos. Libertad del empleo en 10 años. Escribe ese propósito en un papel visible. Junto al número. El propósito es el combustible que mantiene el hábito cuando la tentación de gastar el ahorro aparece. Paso 4. Trata el ahorro como gasto fijo. En tu presupuesto mental y escrito, el ahorro no es lo que sobra. ¿Es un gasto fijo como el arriendo o la luz? Una obligación ineludible, con la diferencia de que este gasto es para ti mismo. Cuando el ahorro tiene el mismo estatus mental que el arriendo, deja de ser opcional, y eso es exactamente lo que los 500 millonarios de Hill habían logrado. El ahorro no era una decisión mensual, era una automatización que ocurría sin deliberación. Paso 5. Revisa y escala cada año. El sistema de Hill no era estático. Cada persona que había construido riqueza revisaba su porcentaje de ahorro regularmente y lo aumentaba cuando el ingreso crecía o cuando los gastos se reducían. La regla simple: cuando tu ingreso suba, destina al menos la mitad del aumento al ahorro antes de aumentar tus gastos. Si ganas 200.000 pesos más al mes, 100.000 van directo al ahorro. Los otros 100.000 pueden mejorar tu calidad de vida. Así es como el 5% inicial se convierte en el 10%, luego en el 15%, luego en el 20%, sin que el sacrificio se sienta mayor. Porque los gastos crecen más lento que el ingreso. Vamos a hacerlo concreto con 2 casos reales del contexto latinoamericano. Caso 1. Laura, empleada de servicios en Bogotá. Laura gana 1.300.000 pesos al mes, trabajando en el sector de servicios. Después de gastos fijos, tiene aproximadamente 200.000 pesos disponibles. Siempre le ha parecido que no vale la pena ahorrar tan poco. Aplica el sistema de Hill. El 10% de 1.300.000 son 130.000 pesos. Los aparta el mismo día que cobra. Los llama fondo de emergencia y tiene un sobre físico en su casa con ese nombre. En 6 meses tiene 780.000 pesos. Por primera vez en su vida adulta. Nunca ha tenido esa cantidad disponible sin que sea para pagar algo específico. Ese colchón cambia su psicología de manera inmediata. Las pequeñas emergencias que antes la desestabilizaban emocionalmente y financieramente, ahora tienen solución. Y esa estabilidad le permite pensar con más claridad sobre sus finanzas en general. Al año tiene 1.560.000 pesos. Decide abrir una cuenta de inversión con esos ahorros. Y el hábito está tan arraigado que mantener el 10% mensual ya no requiere esfuerzo consciente. Caso 2. Miguel, conductor independiente en Ciudad de México. Miguel tiene ingresos variables. Algunos meses gana el equivalente a 2 salarios mínimos. Otros meses, en temporadas bajas, gana menos de 1. Siempre ha usado la variabilidad como razón para no ahorrar sistemáticamente. Aplica el principio de Hill, adaptado al ingreso variable. En lugar de un monto fijo, guarda un porcentaje fijo. El 10% de lo que entre cada semana, sin excepción, independientemente de si fue buena o mala semana. Las semanas buenas aparta más. Las semanas malas aparta menos. Pero siempre aparta el 10%. Al final del primer año, tiene ahorrado el equivalente a casi 2 meses de ingreso promedio. Nunca antes había tenido ese colchón.
Y la consistencia del hábito, o más que el monto, es lo que más lo sorprende. Descubrió que podía vivir perfectamente con el 90% de su ingreso. Napoleon Hill pasó 20 años y entrevistó a 500 personas para llegar a una conclusión que cabe en una sola frase. Las personas que construyen riqueza no ahorran porque tienen dinero. Tienen dinero porque ahorraron. 3000 años antes, los babilonios lo habían dicho de otra manera. 1/10 parte de todo lo que ganes es tuya para conservar. Y tú, hoy, con el ingreso que tienes, en la ciudad en que vives, con las deudas que tienes, puedes empezar a aplicar ese mismo principio. No mañana. No cuando termines de pagar. No cuando el sueldo suba. Hoy. El 5% de tu próximo ingreso. Apartado el mismo día que llegue. Con un nombre y un destino. Intocable para el gasto corriente. Eso es todo. Ese es el comienzo. El patrón que Hill encontró en 500 millonarios no empezó con grandes cantidades. Empezó con ese primer gesto, pequeño y consistente, de guardar antes de gastar. Tu tarea concreta es esta. Calcula el 10% de tu próximo ingreso. Escríbelo. Decide dónde lo vas a guardar y apártalo el mismo día que cobras, antes de cualquier otro gasto. Solo eso. Un número, una cuenta o sobre, un día. Ese es el primer ladrillo. Si este video te aportó algo, deja en los comentarios cuánto vas a apartar este mes. No para presumir, para comprometerte públicamente. Ese compromiso escrito tiene un peso psicológico real. Y comparte este video con alguien que lleva años diciéndose que va a empezar a ahorrar cuando las cosas mejoren. Dile que las cosas mejoran cuando empieza a ahorrar. No al revés. Nos vemos en el próximo video en Arquitectos del Dinero.